Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, versículo 10 y versículos del 12 al 14. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este martes de la 19ª semana del tiempo ordinario, acabamos de escuchar este episodio del Evangelio que tiene una frase bien hermosa, que si nosotros no nos hacemos como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Quién es el más grande? Y la respuesta de Jesús pues es un poquito desconcertadora, ¿verdad? Porque no se trata del más fuerte, no se trata del más inteligente, no se trata del que tiene más capacidades, no se trata del más elocuente, sino que se trata del más pequeño, ¿verdad? Se trata de aquel que es más chiquito, de aquel que es como niño. ¿Por qué? Aquí quiero que nosotros recordemos siempre el inicio del Sermón de la Montaña, ¿verdad? El Sermón de la Montaña, San Mateo capítulo 5, ¿no? ¿Cómo es que inicia? Bienaventurados los pobres o dichosos los pobres, ¿verdad? Y recordemos que esa palabra pobre o la palabra en hebrea que es para pobre se llama anawim, ¿verdad? Entonces había un concepto que se llamaban ¿quiénes son los pobres del Señor? O los anawim del Señor, ¿verdad? Y entonces estos eran, recordemos que los pobres no son aquellos miserables, claro que lo son, pero no son aquellos que les hace falta algo material, sino que se sienten necesitados, ¿verdad? El pobre es aquel que se siente necesitado independientemente de cuál sea su necesidad, ¿verdad? Entonces, claro, ¿quién es el más necesitado en este mundo, verdad? Es un niño, ¿verdad? Un niño, y sobre todo mientras más pequeño ese niño, o sea, mientras ese niño esté en brazos, por ejemplo, esté recién nacido, más necesitado es porque no se puede en absoluto valerse por sí mismo. Entonces, claro, depende en su totalidad, ¿no?, del cuidado de sus padres. Y es así donde el Señor dice: el más grande en el reino de los cielos es el que depende totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, es ahí donde el Señor nos da absolutamente todo. Todo lo necesario para seguir adelante, todo lo necesario para avanzar, todo lo necesario para encontrarnos con Él, todo lo necesario para transmitirlo en medio del mundo. Y fíjense, queridos hermanos, que el día de hoy, pues este evangelio se une con también la memoria de Santa Juana Francisca de Chantal. Ella fue una madre de familia, después enviudó y finalmente fue fundadora del Monasterio de la Visitación, donde años más tarde va a surgir Santa Margarita María Alacoque, ¿verdad? Que es aquella que promueve fuertemente la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y aunque Santa Juana pues no conoció a Santa María Margarita, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros vemos es que la fundación, la espiritualidad que se vivió en el convento de la Visitación, fundado por Santa Juana Francisca de Chantal, es lo que llevó también a Santa Margarita a unirse más a Jesús, a entregarse más a Jesús, y esa misma espiritualidad fue la que ocupó pues el Sagrado Corazón de Jesús para transmitirse con poder, con potencia en medio del mundo. Entonces podemos decir, ¿no?, de que el Sagrado Corazón de Jesús, la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, si bien es cierto, es por Santa Margarita María Alacoque, pero si no hubiera sido por Santa Juana Francisca de Chantal, pues quizás no se hubiera dado, o se hubiera dado de un modo distinto, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿no?, de que Santa Juana vivió la espiritualidad del corazón de Jesús antes de que se revelara explícitamente, y por eso es considerada también una precursora, una figura clave en el desarrollo de esta devoción, en el entregarse a Dios, en hacerse el más pequeño, hacerse como una niña
para depender completamente del Señor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.